Buenos días, queridos hermanos. Dios le continúe bendiciendo a todos. La paz de Dios, el amor de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sean con ustedes en esta mañana. Agradecemos a Dios la bendición y la oportunidad que nos da de poder estar delante de su presencia en este día y poder compartir la palabra de Dios que se encuentra hoy en nuestra lectura en el Salmo 58. Vamos a estar leyendo acerca del Salmo 58. La palabra de Dios dice de esta manera: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes, en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el lápiz sordo que cierran su oído, que no oyen la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. Oh Dios, quiebra sus dientes en su boca, quiebra, oh Jehová, sus muelas de los leoncillos. Sean disipados como agua que corre. Cuando disparen su arco, sean hechas pedazos. Sean ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Ante vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así vivo, así airado, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, pues sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Amado hermano y amigo que por medio de este canal nos escucha, queremos compartir la palabra de Dios que hemos leído y poder en este pasaje tratar el tema un Dios extremo para tiempos extremos, o para el mal del hombre en extremo. Como podemos ver, muchos de nosotros decimos que la situación que está sucediendo ahora es una situación calamitosa y es una situación extrema según pensamos, hemos oído y hemos visto. Ahora bien, yo quiero mostrarte momentos extremos que los hombres de esta tierra verdaderamente han tenido. Y decimos, Dios está extremadamente airado con este mundo. Y sobre eso es que quiero hablarte en esta mañana. En la gran equivocación que nosotros como iglesia tenemos en cuanto a la ira de Dios. Y es penoso que nosotros oigamos por ahí, por corrientes alternas, que nos hablan o nos malinforman acerca de la ira de Dios. El salmista David aquí está bien claro hablándonos acerca de los momentos extremos para un Dios extremos. De manera que nosotros podemos en esta mañana, queremos traer este pasaje a colación y poder dirimir sobre él, sobre sus grandes verdades y enseñanza en esta mañana. Al decir, el hombre de hoy dice que las cosas están bien. Si bien sabemos, al decir que su mal es bueno, es un extremo de su gran maldad. Al decir que su mal es bueno, es un extremo de la gran maldad que hay en el hombre.
Mis amados hermanos, sé que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, acompañado de tristeza, acompañado de ansiedad, acompañado de soledad y acompañado de grandes carencias. Y todo esto parece preocuparnos y debería preocuparnos mucho. Deberían preocuparnos mucho. Pero lo que más debería preocupar a la iglesia en este tiempo no es que estamos viviendo en soledad, que estamos viviendo en carencia o que estamos viviendo en momentos tristes, ¿verdad? Lo que debe preocupar a la iglesia es cómo la iglesia ha respondido en esta ocasión, la cual nosotros, la iglesia de hoy en día, ha culpado a Dios de esta manera. Y ha dicho, lo que está sucediendo es la ira de Dios. Fue Dios quien lo hizo. Y ha culpado a Dios. Por lo tanto, está llamando a Dios a reflexión. Reflexiona a Dios. El pueblo se está muriendo. Las gentes se están muriendo. Dentro de ello estamos nosotros, tu iglesia. Mira esto. Por lo tanto, está diciendo que Dios ha hecho esto, culpando a Dios de lo que el hombre ha hecho, no sabiendo que esto no es más que una clara evidencia de la maldad que hay en el hombre. Lo que está sucediendo hoy no es más que una clara evidencia de la maldad que hay en el hombre y no de la ira de Dios, por cuanto Dios no juzgará al impío junto con el creyente. Dios no juzgará. La Biblia en parte nos enseña que Dios ha de juzgar al impío con el creyente. Aun cuando partamos de esta tierra, existe un lugar que se llama el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgados los creyentes. Y luego existe otro lugar llamado el gran trono blanco, donde va a ser juzgado toda la humanidad que no conoció al Señor Jesucristo. De manera que nosotros entendemos que Dios no juzgará al impío con el creyente. Este salmo que hemos leído nos muestra 6 grandes extremos del hombre de hoy en día. Pero antes de hablar de estos extremos, quiero hablarte, hermano, de en el siglo pasado, en el siglo XX, nosotros vimos grandes extremos que en el día de hoy nosotros no hablamos de esos extremos. En la historia no nos habla no nos muestran por medio de la historia. La gente no quiere hablar de estos extremos que los hombres en el siglo XX cometieron, que sí fueron extremos. Sí fueron extremos. Y uno de ellos fue en Camboya, en el año 1963 a 1981. Una cuarta parte de la población de Camboya fue diezmada. Se cree que 1.700.000 personas fueron muertos por un gran dictador llamado Pol Pot. Pol Pot. 1.700 millones de personas. Y podemos ver otro gran extremo, Ismael, el emperador otomano en Turquía, en los años 1903 al 1919, mató alrededor de 3 millones de personas. 3 millones con cámara de exterminio. 3 millones. Pero es solamente para que pueda ver el extremo de la maldad del hombre. Pero en ese mismo siglo nosotros tenemos Tokitoyo en China, que mató alrededor de 5 millones de chinos. Eso no es extremo, hermano. Pero más extremado todavía es esta. Dice que en Marca Verga, dice Leopoldo II mató alrededor de 15 millones de personas en el Congo.
15 millones de personas. Hitler mató alrededor de 60, hizo que se mataran 60 millones de personas, de las cuales 17 millones se le otorgan a él. Eso no es extremo, hermano. Pero más que eso, podemos hablar del número 6. Que mató en campo de concentración. Joseph Stalin mató alrededor de 20 millones de personas en campo de concentración. Y como último, hermano, podemos hablar que se le otorgaron a él esa muerte, 20 millones de personas. Y como último podemos hablar de Mao Zedong, que puso a China de rodillas y mató alrededor de 90 millones de personas. Entiéndase, mucho más millones de personas que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. 90 y pico de millones de personas se cree que murieron en esos tiempos. Nos preguntamos, ¿cree usted que una pestilencia como esta puede Dios estar cobrando la ira que debe tener con el mundo? ¿Y por qué no hablar, hermano, de cómo está el mundo de hoy en día? ¿Por qué no hablar de la maldad de hoy en día? ¿Cuántos miles de abortos nosotros vemos que se suceden día tras día en el mundo entero? Millones de abortos. ¿Qué ha hecho la sociedad con la familia hoy en día? ¿Qué es lo que dice la sociedad que es la familia? Los diferentes géneros que tenemos hoy en día. Tenemos cantidades de géneros. Ya el hombre no nace hombre ni nace mujer. El hombre decide ser mujer o decide ser hombre. Simple y llanamente porque los estereotipos se lo han inculcado al hombre. Ningún hombre nació con ningún estereotipo. El hombre es lo que quiere ser, no lo que Dios determinó que sea. Retando día tras día a Dios. La corrupción en el mundo entero. Ahora en estos tiempos con Odebrecht, ¿cuántos estuvieron presos en el mundo entero? Muchísimo. Y vemos la corrupción en el mundo entero cómo avanza. Los crímenes que se suscitan día tras día. Y estamos hablando del mundo. No podemos entrar a la iglesia, ni hemos entrado a la iglesia. ¿Qué está pasando hoy en día con los pastores? ¿Qué está pasando hoy en día con sus líderes? La iglesia ha perdido su noción. La iglesia no está andando como debe andar delante de Dios. Tenemos iglesias llenas de personas que no saben lo que es el ayuno. Tenemos iglesias llenas de personas y líderes que no saben lo que es salir a evangelizar con una Biblia, ni tienen piedad ni misericordia por las almas perdidas. Creyentes que llegan a los cultos cuando quieren y cuando le da su voluntad y dicen que adoran a Dios. Pero no solamente esto. Ahora tenemos una iglesia politeísta, una iglesia que debe reunir a todo el mundo. A todo el mundo, no importa. Ahora la fe, ahora todo el mundo podemos ser uno. Entiéndase, las iglesias que adoran al diablo pueden venir a clamar a Dios. Que están declaradas como eso. Las iglesias homosexuales deben de venir a clamar a Dios ahora. Los delincuentes, ladrones, deben de venir a clamar a Dios. No importa la religión que tú tengas. Vamos a unirnos a clamar a Dios. Cuando Nehemías querían edificar juntamente con él los impíos, y él le dijo: no permito que ustedes construyan junto con nosotros, porque ustedes no adoran ni sirven como nosotros. Y la iglesia de hoy en día dice: venga todo el mundo. No importa qué religión tenga, venga. Es un inicio de que quieren unificar a la iglesia. Tener una sola religión. Ahora bien, entendemos y comprendemos lo que está sucediendo en el mundo. Lo importante es, iglesia de Dios, ¿qué es lo que tú crees hoy en día? ¿Crees tú que lo que está sucediendo hoy es la ira de Dios? Y no tengo quizá todo el tiempo para hablarte de esto, pero solamente quiero hablarte de estos grandes extremos de los hombres. Mira lo que dice aquí: maquinan iniquidad. La iniquidad es la magnitud del pecado o la magnitud del hecho. Es como decir, un violador viola a una persona, ha cometido un pecado, ha cometido un hecho atroz, pero se hace abominable cuando agarra a esa persona, la viola, la pica en pedazos y la mata. La mata, la pica en pedazos y entonces la entierra. Eso es inicuo. Y dice aquí: la iniquidad
Antes en el corazón maquinan iniquidad. Hacéis pesar la violencia. Y todos estas personas que hemos mencionado han hecho pesar la violencia. Matar millones de personas es extremo. Pasa algo y nosotros inmediatamente decimos es la ira de Dios. No, es la clara evidencia de la maldad del hombre, porque el hombre ha hecho eso para sacar un beneficio, buscando un beneficio material. No importa cuántas personas se mueran, andan buscando solamente un beneficio material, económico. Y tenemos una guerra económica, y la Biblia le dice al pueblo que llegará un tiempo que harán mercadería de vosotros. Y si se lo dice a la iglesia es porque en el mundo han hecho un mercado con la población. Todo eso farmacéutico y todas esas cosas que hay ahora y todas esas enfermedades que vemos, la mayoría son provocadas por el hombre para sacar un beneficio, para mantener al hombre día tras día viviendo solamente para ello. De manera que nosotros, hermanos, debemos de tener bien claro qué debemos nosotros clamar. Si bien debemos clamar por misericordia, pero el pueblo de Dios debe entender que debe clamar por justicia. Nosotros debemos clamarle a Dios por justicia, aunque la iglesia de Dios sufra los embates. Debemos clamar por justicia, porque lo que ha hecho el mundo con Dios es una injusticia y Dios debe implantar su justicia. Dice que cuando nuestros cuerpos sean transformados, reinará la justicia de Dios. No dice la misericordia de Dios, sino la justicia de Dios. La verdad y la justicia de Dios deben de ser implantadas en el corazón de los creyentes. Los creyentes deben adoptar y entender que la justicia de Dios debe de ser manifestada en estos tiempos. La iniquidad, hermano, primer extremo. La iniquidad y la maldad es grande. El pesar de la violencia han hecho pesada la carga violenta en la tierra. 3. Se apartaron los impíos desde el vientre. La maldad no viene de cualquier lugar, hermano. No nació ayer. Dice que la maldad nació desde el vientre de su madre. Traía el impío la maldad de manera extrema, por lo que la maldad es extrema. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, hermano. Extremadamente mentirosos. Desde que nacieron son mentirosos. Desde que nacieron son impíos. Dice veneno de serpiente. El veneno de serpiente es extremado, hermano. Cuando a Pablo lo picó la serpiente, los de la isla estaban esperando que Pablo muriera, cayera muerto al instante. Y como último encontramos que son como el aspi sordo. Sordo, hermano. La sordera del hombre es algo extremadamente. No quieren oír, hermano. No quieren oír. Han cerrado sus oídos, dice la Biblia, para no escuchar a Dios, para no oír a Dios. No quieren a Dios cerca de Él. Por lo que tú y yo, hermano, debemos de tener la posición que tuvo el salmista David en este pasaje. Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en su boca. Quiebra, oh Jehová, sus muelas, la muela de los leoncillos. Sean dispersados como el agua o como el río. Dice, cuando disparen su arco, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol, como el que nace muerto. No vean el sol. No vean el sol como el que nace muerto. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Dios necesita implantar justicia y va a implantar justicia por encima de la iglesia. La iglesia está hoy en día orando para que Dios no aplique su justicia. Y Dios debe de aplicar justicia, hermano. Debe de aplicar justicia ante toda esta partida de ladrones, de homosexuales, de aborto, de maldad y sobre aquellos que en aquellos tiempos acabaron con miles y millones de personas. Un día Dios va a impartir su ira. Y entonces tú y yo podemos hablar de la ira. Podemos hablar de la ira cuando tú y yo entendamos qué es lo que puede y va a provocar la ira de Dios, según lo que dice Romanos, el capítulo 1, el versículo 15. Mira lo que dice Romano allí en el capítulo 1. Romanos capítulo 1.
Romanos el capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos. ¿Qué es lo que se revela de los cielos? La ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que decía el salmista David aquí. Son mentirosos desde el vientre. Detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, de modo se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Luego dicen, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron a la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Toda la corrupción y la perversidad que nosotros miramos hoy, hay una sola razón: el hombre no ha querido conocer a Dios. Dios se ha tratado de manifestar al hombre de toda manera. En el libro de Hebreo dice, Dios, habiendo hablado antes a los padres por los profetas muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero ¿qué hicieron con el Hijo? Lo crucificaron. ¿Y cree usted que van a hacer? ¿Qué hicieron con los apóstoles? Lo llevaron a la hoguera, lo crucificaron, lo apedrearon, lo mataron. ¿Qué cree usted que han hecho con el pueblo cristiano? ¿Qué hizo Nerón? Que han hecho mucho hasta el día de hoy con el pueblo cristiano. Han acabado con ellos. Hasta el día de hoy están matando cristianos. Están matando cristianos. Mira lo que dicen los ángeles al final de todo esto. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Allí podemos nosotros entonces ver lo que es la verdadera ira de Dios. Hermano, no hable de la ira de Dios, de que lo que está sucediendo hoy es la ira de Dios. Lo que está sucediendo hoy es la permisibilidad de Dios para que el hombre manifieste cada día su maldad, para que el Señor en su gracia, cuando aplique su justicia, entonces no haya ante tal circunstancia excusa ni cuestionamiento. Si bien sabemos que la maldad ha subido de punto delante de Dios, y como en los días de Noé, así también en estos días. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos aquí la posición. Mire la posición que tenía David. Decía, quiebra sus dientes en su boca, quiebra sus muelas, decía David. Sean como que nace muerto, decía David, por las maldades de aquellos tiempos. Mira lo que dicen los ángeles en estos tiempos. Mira lo que los ángeles dicen en estos tiempos. 6, 9 al 10. 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello y vio, hablando acerca de los sellos, de los 6 sellos y de las 7 copas. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en lo que moran en la tierra? ¿Cómo piensan los ángeles? Los ángeles piensan con justicia. Con justicia. Mira lo que dice el versículo 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todo libre, se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caednos sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hermano, ¿de cuál ira? Mira de qué ira estaba hablando. ¿De qué ira estaba hablando? Cuando abrió el cuarto sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. A la cuarta parte de la tierra. Y si nosotros tenemos 6 millones o 7 millones de personas, y en la cuarta parte, estamos diciendo son que la ira de Dios, una sola copa, un solo sello, se va a dar un solo sello. Cuando se abrió ese sello, un solo, dice la Biblia, que la cuarta parte de la tierra, 1.500 millones de personas murieron. Eso es ira de Dios. Eso es ira de Dios. Versículo 16, 5 al 7. Versículo 16, 5 al 7. Mira lo que la palabra de Dios dice allí. Mira lo que es ira de Dios. Mira lo que dicen los ángeles. Y al oír el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, el que eres y el que era, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que decía, desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, si hay un niño que es bien malo y trata mal a sus padres, es verdad que tú miras mal a ese niño, pero al que verdaderamente tú miras mal es al padre, porque no lo corrigió. Entonces, en el momento en que lo corrige, ¿cómo le agarre la mano al padre para que no corrija a su hijo? Hoy en día muchos creyentes le estamos agarrando la mano a Dios para que Dios no implante justicia. Con toda la maldad que ha hecho el hombre, y con toda la maldad que está haciendo el hombre, y con toda la maldad que va a hacer el hombre, debemos clamar delante de Dios justicia. Si bien podemos clamar misericordia, pero siempre debemos clamar justicia. Diríamos que lo que está aconteciendo ahora es extremo. Y quiero terminar con lo que dijo el salmista David en el Salmo 58, versículo 10. Dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Cuando clame justicia, los hombres van a decir: hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Tú y yo, hermano, estamos llamados a decirle a Dios: Señor, necesitamos ver tu justicia. Necesitamos que tú implantes justicia. Necesitamos, anhelamos tu justicia. Si bien necesitamos tu misericordia, pero necesitamos tu justicia. Lo que está sucediendo hoy no es la ira de Dios. No diga, hermano, es la ira de Dios. Es la permisibilidad de Dios para que el hombre manifieste su maldad, para él entonces manifestar su ira. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿sabe lo que la Biblia dice? Que Dios nos ha librado de la ira de Dios. Que Cristo vino para librarnos del día malo, de la ira de Dios. Y debemos nosotros, en vez de estar triste, en vez de estar agobiado, en vez de pensar que estamos en soledad, debemos nosotros día tras día decirle al Señor, como dijeron estos ángeles en Apocalipsis: eres justo y verdadero. ¿Hasta cuándo, Señor, no ha de juzgar tu ira? Para que el hombre se dé cuenta ciertamente que hay un Dios que juzga en la tierra. Quiero pedirte, hermano, que tú y yo levantemos un clamor a Dios. Un clamor a Dios para que Dios no solamente tenga misericordia, sino también para que Dios aplique su justicia. Necesitamos la justicia de Dios. Todos necesitamos la justicia de Dios. La Biblia dice: si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Jesucristo? Dios te bendiga, hermano.
Ojalá que Dios día tras día nos guarde y nos ayude a poder en estos momentos clamar por su justicia sin exentuar su misericordia. Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo.